La humanidad está en deuda con Robert Koch, o Koch, como lo solemos pronunciar por aquí en España. Este médico alemán se enfrentó y descubrió a los microorganismos causantes de las enfermedades más destructivas de la historia de la humanidad. El carbunco o anthrax, la tuberculosis, el cólera. Solo una de ellas, la tuberculosis, se calcula que entre el año 1700 y 1900 mató a más de 1.000 millones de personas. La enfermedad aún no ha sido erradicada, pero gracias a Robert Koch, el bacilo causante fue desenmascarado y con él se desarrollaron medicamentos y medidas para prevenir el contagio, salvando de una muerte segura a muchos millones de seres humanos. Una hermosa mañana de primavera del año 1910, un distinguido anciano desayunaba en una soleada terraza del balneario alemán de Baden-Baden, a donde había acudido para aliviarse de los achaques inherentes a sus casi 70 años de edad. A su lado, sentada en una suntuosa butaca de mimbre y arropada en una vaporosa bata blanca, se hallaba una mujer mucho más joven, cuyo abundante maquillaje delataba su pasado de aspirante a actriz. La singular pareja despertaba suspicaces miradas y maliciosos cuchicheos entre la muy respetable clientela de aquel selecto centro de salud. Y sin embargo, todos estaban secretamente encantados de compartir tiempo y lugar con el ilustre doctor Robert Koch, el hombre que 5 años antes había recibido el Premio Nobel de Medicina por haber descubierto la causa de muchas enfermedades infecciosas, entre ellas las dos más temidas de la época, el cólera y la tuberculosis. Me ha tocado vivir en tiempos de hipocresía, entre una sociedad que rinde aún culto a la falsa moralidad de las enseñanzas victorianas. No me perdona la osadía de haberme divorciado de mi primera mujer, y menos aún de haber llevado al altar a mi encantadora y jovencísima comediante. Solo por eso me tachan de frívolo y liviano, cuando lo cierto es que me he pasado la vida volcado en el estudio y la investigación. Robert Koch nació en 1843 en Clausthal, una ciudad pequeña en las montañas Upper Harz, en Alemania Central. Hijo de un ingeniero de minas, a los 5 años dejó atónitos a sus padres cuando les dijo que había aprendido a leer solo, con la ayuda del periódico. Lo cierto es que me he pasado la vida volcado en el estudio y la investigación. Lo empecé a hacer a los 19 años, cuando ingresé en la Universidad de Göttingen para cursar la carrera de medicina, aunque debo confesar que ya desde entonces mi anhelo secreto era hacerme explorador. El destino, sin embargo, me encauzó por otros senderos y tras una etapa en el frente para atender a los soldados de la guerra franco-prusiana, me instalé en Breslau, donde abrí una consulta como médico rural. Fue en aquella región de Silesia donde Robert Koch descubrió su vocación de investigador. La casualidad quiso que al poco de su llegada se desatara en la zona una epidemia de carbunco que arrasó al ganado. Era una enorme catástrofe para el pueblo, pero el joven médico vio en aquella desgracia la ocasión idónea para investigar a sus anchas. Se encerró en un pequeño laboratorio que había montado en la misma consulta y tras muchos y muy minuciosos análisis averiguó que la causa de la enfermedad era un microbio localizado en el bazo de las reses infectadas. Consiguió también aislar el germen y aprendió a cultivarlo en un tubo de ensayo, lo que le permitió estudiar el ciclo completo de la vida de las bacterias. Inmediatamente publicó los resultados y a partir de ese instante la vida de Koch dio un giro radical.
Mi fama se extendió como la pólvora y casi sin darme cuenta me encontré trabajando en Berlín, en las magníficas instalaciones del Ministerio de la Salud. Ahí perfeccioné mi método de cultivo artificial de bacterias y gracias a ello logré identificar los gérmenes causantes de muchas enfermedades. Sin duda, el año cumbre de mi carrera fue 1882, cuando conseguí aislar el microbio responsable de la mortal tuberculosis. Un bacilo que ha quedado irremediablemente unido a mi nombre. Sin embargo, para mí fue mucho más apasionante la tarea que realicé un año después, pues fue entonces cuando pude por fin compaginar mis labores de médico con el sueño de explorar lejanos países. La oportunidad, una vez más, llegó de manos de la tragedia. En el año 1883, un brote de cólera asoló el puerto de Alejandría, y sin pensárselo dos veces, Robert Koch tomó un barco con rumbo a Egipto. Por aquel entonces aún se desconocía el origen de la temible enfermedad, pero Koch había intuido ya, muy acertadamente, que el causante tenía que ser algún tipo de bacteria. Lo que le faltaba por conocer era el medio de transmisión, y por eso decidió continuar viaje a la India, donde el cólera era un mal endémico. En Calcuta observó detenidamente los hábitos de la población, y tras realizar exhaustivos análisis en las heces y orinas de los enfermos, resolvió el dilema. Consiguió no solo descubrir el germen, sino determinar también las medidas para combatir la espantosa epidemia. El secreto estaba en el agua, en aquellos depósitos al aire libre que nunca se depuraban y que lo mismo servían para recibir los desechos que para lavarse o para beber. Si se quería atajar el cólera, solo cabía una solución: instalar agua corriente y alcantarillado en todas las ciudades. En la India, por desgracia, no se tomaron las medidas oportunas, pero en Europa mi informe provocó una auténtica revolución. Desaparecieron aquellos pozos negros alargados que terminaban en un desagüe, pero que en realidad resolvían muy poco. Su caudal de agua era escaso y discurría con mucha lentitud. En su lugar, se instalaron redes de saneamiento para regular la distribución de residuos y de agua potable. Y tal como era de esperar, en Occidente el fantasma del cólera empezó a desvanecerse. El hallazgo del bacilo del cólera ayudó a salvar muchas vidas humanas, y como recompensa, el Imperio alemán entregó un premio de 100.000 marcos a su descubridor, además de asignarle la cátedra de higiene, recién fundada en la Universidad de Berlín. Pero Koch, que era un hombre de espíritu aventurero, no se resignó a llevar una existencia sedentaria. Se embarcó en un largo viaje por Asia y África, donde, una vez más, pudo compaginar sus labores de médico con las soñadas tareas de explorador. Con la tecnología de que disponía Koch era imposible identificar virus, pero su investigación apuntaba ya a su existencia. Koch tenía más de 60 años. A pesar de su mala salud, seguía adelante con su investigación. Anhelaba superar el chasco del tuberculín y descubrir una sustancia nueva que curara enfermedades. No tuvo esa satisfacción, pero sí logró otro tipo de éxito. En 1905 recibió el Premio Nobel de Medicina. Siguió embarcándose en expediciones hasta el final de sus días, buscando microorganismos que él describía como los enemigos más pequeños, pero más peligrosos de la humanidad. Estaba decidido a enfrentarse a ellos, con la herramienta que ha salvado tantas vidas humanas, el poder del conocimiento.
Los hallazgos de Robert Koch forman todavía la base de la investigación moderna en microorganismos como el virus del SIDA, el de la encefalopatía espongiforme bovina y el síndrome agudo respiratorio severo. Su investigación sobre el anthrax es importante todavía para científicos que combaten la amenaza del terrorismo. El Instituto Robert Koch en Berlín es la agencia gubernamental responsable de la higiene y las enfermedades infecciosas. Aquí es donde se mide la expansión de las enfermedades infecciosas. El instituto informa al gobierno alemán sobre posibles amenazas para que éste pueda actuar. La globalización agudiza la necesidad de identificar enfermedades infecciosas en su origen y luchar contra las causas subyacentes. El Instituto Robert Koch está situado en el mismo edificio que construyó el gobierno para él en 1900. También es aquí donde está enterrado el gran hombre. En mayo de 1910, Robert Koch murió de un ataque al corazón en el balneario alemán de Baden-Baden. Tenía 66 años.